Ok, listos. Un momento, comenzamos. Hola, hola, hola. Pues vamos a dar inicio hoy un poquito más temprano porque realmente tengo una actividad más tarde. Por eso fue que vamos a iniciar un poco más temprano el día de hoy. Saludos a todos. Y pues fue justamente por esta parte, ¿no? Entonces lo importante aquí es poder darle continuidad a nuestro tema que estábamos tratando hace unos días. Mientras vamos a esperar a ver quién más se nos agrega. Y esperamos porque justo no teníamos previsto este live a estas horas, ¿sale? Normalmente no son a estas horas, pero realmente por la premura y realmente el día de ayer no pude estar con ustedes. Por eso fue que el día de hoy pues justamente me voy a ocupar en un ratito más. Entonces fue por eso que decidí hacer en este momento este live, o sea, por el tiempo más que nada. Fue más en ese sentido. Y vamos a empezar, entonces al final de cuentas ya lo vamos a dejar aquí grabado para poderlo compartir un poquito más adelante y pues ya poderle darle continuidad. La vez pasada estuvimos viendo ya un poquito acerca de este tema de diabetes mellitus tipo 1. Habíamos ya comentado algunos otros tipos de diabetes, en especial el que se ve en la edad pediátrica, pues es el tipo 1, ¿no? Tipo diabetes dependiente de insulina. Y también en aquel momento vamos a resolver algunas dudas que se quedaron pendientes porque justamente decíamos el tipo de diabetes, dijimos el tipo MODY, ¿no? Que justamente déjenme ver acá que lo tenía, para ver a qué se refiere con este tipo de diabetes. ¿Qué es la diabetes tipo MODY? Esta diabetes... pues hay diferentes. Ustedes pueden buscar en la bibliografía. La diabetes tipo MODY es una diabetes tipo de forma hereditaria de diabetes caracterizada por un inicio temprano, generalmente antes de los 25 años. Y una transmisión autosómica dominante. Este tipo de diabetes se debe a mutaciones en los genes específicos que pueden afectar las células beta pancreáticas responsables de la producción de insulina. A diferencia de la tipo 1 o la tipo 2, la MODY presenta características clínicas únicas y requiere un enfoque y diagnóstico terapéutico especializado. Aquí las características es que es un inicio temprano, generalmente antes de los 25 años. Herencia autosómica dominante, alta probabilidad de transmisión en familias afectadas, y hay una producción parcial de insulina y no está asociada con obesidad. De ahí pues hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Aquí más allá es lo importante que tú consideres qué tipo de paciente tienes enfrente, qué tipo de diabetes tiene. Hola Miki, buenas tardes, saludos también para ti y a todos los que están aquí, ya me paso a pasito. Hoy es una clase fuera de horario, yo sé, pero realmente como les comentaba, ayer no pude estar con ustedes y justamente hoy me ocupo más tardecita, entonces dije no, para no dejarlo pasar tanto tiempo, vamos a hacerlo el día de hoy. Probablemente mañana ya nos integremos nuevamente al horario de las 7 para podernos ya estabilizar. Pero bueno, hoy aprovechamos esta hora que todavía es accesible. Sí, y entonces decíamos, más allá de esto, que tú identifiques como tal, hola, enfermería, excelente, Miki, mira, ¿quién iba a pensar que hasta para enfermería también es útil esto? Hola, Wilda González, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Y ahí está, aquí, ok. Hola, Daniru, Daniru, sí, ya recordé, la vez pasada estuviste aquí, justo, muy bien. Aquí estás puntualmente. Saludos, Reinaldo Bastida, ¿cómo estás, Reinaldo? Saluditos para ti también. Aquí lo importante de que veamos cuál es el diagnóstico de la enfermedad que tengamos ahí, es importante que obviamente aquí el paciente ya llega con tu diagnóstico a tu consulta.
o justamente ya cuando te piden a ti la interconsulta, que sepas qué tipo de enfermedad tienes, o sea, qué tipo de diagnóstico médico tiene el paciente para que en base a eso tú ya puedas pues abordar el paciente con esas características. Aquí en un momento, si en algún momento no tenemos esa información, pues ahora sí que tenemos ahora ya la accesibilidad del internet donde nosotros podemos consultar rápidamente, conocer un poquito acerca del cuadro clínico de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad primero? ¿Cuál es el cuadro clínico que se va a presentar? ¿Qué tipo de diagnóstico, tratamiento, evolución tiene esa enfermedad? Para que te vayas dando una idea cuál es el tratamiento que corresponde a esa enfermedad y ahora sí con toda esa información poder tú planear el mejor apoyo nutricional para ese paciente. Si tienes dudas, pregunta. Realmente la parte, yo creo que es importante la integración de todo ese equipo interdisciplinario para poder sacar nuestras dudas. De la vez pasada se nos quedó una duda por ahí pendiente, yo les decía de la diabetes neonatal, cuál es esa situación que se presenta en este tipo de pacientes. Y justamente hoy por la mañana tuve la oportunidad de ver a la endocrinóloga y así como que de rapidito, doctora, ¿me podría recordar por favor cuál es el tratamiento para un paciente que cursa con diabetes en la etapa neonatal? Y justamente que me comentaba ella que muchos de ellos se manejan con medicamentos sulfonilureas, algo así, y ya ellos indican cuál es la mejor opción, pero aquí no se manejan con insulinas por el riesgo de que pueden llegar a presentar hipoglucemias. Y recordemos que una hipoglucemia en la edad pediátrica, pues el no tener glucosa suficiente puede causar un daño neurológico. Ahí sí es vital. Entonces, por eso es que no se arriesgan tanto al manejo con insulina. Y ya yo le preguntaba más o menos a qué edad se puede considerar ya el manejo de la insulina. Pues puede ser entre 1 año y medio a 2 años, dice, aunque mucho, no puedo generalizar ese, pero en algunos de los pacientes que cursan con esta enfermedad pueden llegar pues ahora sí que a evolucionar de mejor manera y en algún momento poder, ¿cómo se dice? La parte sería revertir el cuadro clínico, exacto, revertir el cuadro clínico y probablemente dice porque en algunos casos al inicio se habla como de una obstrucción de los conductos pancreáticos que no secretan suficiente cantidad de insulina y conforme damos seguimiento a este paciente, pues esta secreción sigue favoreciéndose y por lo tanto en algún momento se puede considerar que ese tipo de pacientes ya no va a requerir insulina o este tipo de medicamento. Yo dije, wow, qué impresionante. No, ya no me acordaba, ¿no? Y justamente en la mañana platicábamos de esto que puede presentarse en este paciente. Entonces ya no es necesario tanto el medicamento como la insulina. No puede ser en todos los casos, quizás va a haber algunos donde quizás hay una afectación ya anatómica o congénita en la parte del páncreas que se pueda ver ocasionada con una deficiencia en la síntesis de insulina, pues ahí el cuadro sería totalmente diferente. Digo, oh, qué interesante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo importante no se me estresen tanto con que, ay, ¿cómo es? Y, hola, ¿cómo estás, Gao? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. No se estresen tanto en decir, ay, no me lo sé. O sea, yo creo que aquí lo que yo te puedo sugerir, Ramsés, ¿verdad? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Recomendaciones con paciente con disbiosis. Ay, qué intenso, Ramsés. No, todavía disbiosis me suena el término, pero en este momento déjame te lo busco porque no. Disbiosis. ¿Es niño o es adulto? Acuérdate que de adulto yo me repruebo solita antes de que me repruebes. Es disbiosis, desequilibrio en la microbiota. Muy importante. Ahí, pues generalmente en algún momento manejamos ya probióticos, ¿no? En los niños se manejan. Ajá, no te recuerdo alguna marca y en adultos no te sé decir, ¿sí? Pero aquí a final de cuentas hablamos de pues una alimentación correcta, ¿no? Yo creo que también es parte de poder dar una adecuada cantidad igualmente de sustrato para que estas bacterias se desarrollen de forma adecuada, ¿no? Tanto de pre como probióticos para que haya un buen equilibrio en ambos, ¿no? Uh-huh. Así es, entonces, pues sí, va a depender mucho yo creo que el primer punto entre todo va a ser el tipo de alimentación y sobre eso pues ya poder dar estos suplementos
para mejorar ese equilibrio de la microbiota. Yo pensaría, no sé, déjame si te investigo un poquito más adelante para poderte comentar. Pero sí, muy buena pregunta. Me gusta que me pregunten, porque a mí esas cosas de pronto no se me ocurren y ustedes incluso me guían para decir, mira, esto es importante, esto no. Yo recuerdo mucho en la parte de los exámenes, no sé si a ustedes les pasa, ya cuando estuve estudiando la especialidad, quizás no tanto en la universidad, ya en la especialidad, para cuando yo la hice, yo ya tenía un trabajo. Sí, gracias, Rancés, también a ti por la pregunta. Yo tenía yo un trabajo y en el cual pedí un permiso para yo irme a hacer la especialidad. Entonces, yo cuando fui a tomar esa especialidad fue más por el sentido de querer aprender más a saber cómo tratar a los pacientes. Y recuerdo de mis exámenes que de pronto en alguno, pues por ahí uno, yo creo que seguramente lo reprobé o no me sabía las respuestas y decía yo, wow, aquí lo interesante que yo aprendía de un examen es, esta pregunta no me la sé. ¿Por qué es importante que yo sepa esa respuesta de esa pregunta? Y era donde yo investigaba la respuesta correcta para esa pregunta y decía, ok, para la siguiente vez es importante que yo sepa esta información para no cometer este mismo error. Era más esa parte. Entonces a mí las preguntas que ustedes me hacen me enriquecen muchísimo más mi aprendizaje. Aprendo mucho a través de ustedes porque ustedes me enseñan qué cosas de pronto debo seguir tomando en cuenta para poder pues ampliar mi parte del conocimiento. Muy bien, así es, Gabo. Y más allá de un examen no te define quién eres. Es más, incluso yo les digo a mis alumnos en algún momento, no se aprendan las cosas de memoria. A mí me gusta más cuando ustedes lo analizan y sepan qué hacer en determinado momento, qué van a hacer ante las situaciones o el cuadro clínico que se te está presentando y tú analices esa información. Eso del análisis no va a venir en ningún libro, eso tú lo vas a hacer. Ese es parte de tu plus que tú tienes, así que de tu brillo que puedes desarrollar en ti, de esa capacidad de poder identificar cuáles las decisiones que vas a tomar en cada paciente que se te presente. Ahora, no necesito saber toda la información, lo que sí necesito es saber dónde encontrarla y preguntar. Yo entiendo que a veces nos da muchísima pena preguntar. A mí también me pasaba al inicio, ¿qué va a pensar de mí? Que no sé, y esto ya me lo tengo que saber. Mira, de verdad que eso termina en segundo plano. Tú atrévete y hazlo y pregunta. Si tienes dudas, pregunta. No te quedes con esas dudas. Y sí, al inicio yo recuerdo que tartamudeaba, como en otros momentos se los decía. Me ponía nerviosa, empezaba a sudar frío, me equivocaba, no preguntaba todo, me iba y otra vez regresaba el siguiente día. Era parte de eso. Ahora que lo veo digo, no, pues no había otra forma de aprenderlo si no es todo el tiempo experimentar. ¿Cómo saca las reservas de masa magra? Hay una formulita, aquí no la tengo en esta presentación. No me acuerdo si por ahí en algún momento sí lo hice hay un live del proceso de atención nutricia, ahí viene. Hay una formulita para estas. Déjame por ahí, déjame anotar porque si no se me olvida. Ya tengo varios pendientes por ahí que de pronto me han preguntado. A ver, déjame aquí ya me dio uno de biosis. Pero por ahí tengo uno ya, decimos, reservas corporales. Ajá. A diferencia del adulto, por ejemplo, aquí nosotros nada más sacamos la reserva de masa magra, que es la parte del brazo, y la grasa. No es tan completo como en el adulto, porque estos sí son reservas reservas de energía. ¿Cuánto la insulina? Dice Liz, como cuando la insulina se usa con el menú puede enseñar. Sí, es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Eso está bien bonito. Cuando lo entiendes vas a poder ajustar toda tu alimentación de acuerdo a la insulina. Dice Soto, voy para séptimo semestre de la carrera. ¿Qué libros me recomienda leer? Híjole, pues yo creo que más estar al pendiente en todas tus materias, repasar. Así que si algún momento puedes hacer algo ya de práctica, te puede ayudar mucho para que entiendas mucho de lo que te enseñan en la escuela, podría ayudarte. Si no, paciencia, paso a paso lo irás aprendiendo. Dice Freddy, dice, si hace un curso en pediatría, avíseme, me interesa la nutrición pediátrica. Claro que sí, más adelante vamos a ver algo muy, muy sencillo, no sé, déjenme ver.
Y muchas gracias, sí, pero déjame checar lo de la reserva, si hay uno ya donde está grabado y ahí puede checarlo y está, pero si no te voy a hacer como un videito así cortito y teníamos también lo de la cintura talla, antes de que se me olvide, cintura talla, teníamos nefropatías, síndrome nefrótico me decían. Ajá. Esta parte del tema de diabetes es muy bonito, realmente yo he aprendido mucho y todavía de ahí faltan muchas enfermedades que vamos a ir viendo paso a pasito, donde muchas de ellas el tratamiento es nutricional, muchachos. Es 100% de tu intervención y si tú sabes cómo hacerlo, yo te voy a enseñar hasta ahora lo que yo he aprendido. También de pronto todavía yo soy digamos un promedio, todavía hay unas que saben mucho más que yo, que digo, wow, o sea, tengo unas colegas que se dedican exactamente a eso. Dice Soto, saliendo, ok, saludos desde Ecuador. Hola Gab, saludos también para ti. Y de Soto, dice, saliendo, me quiero especializar en nutrición deportiva, me recomendaciones. Híjole, del deporte yo creo que es algo, es, yo creo que en todas las áreas de nutrición, para mí yo te recomendaría, es como que a mí me gusta la parte deportiva, aunque ya en este momento dije, no, ya más información en mi cabeza, ya no, pero a mí yo hago deporte, ¿no? Pero de pronto me sorprende lo que hacen los nutriólogos deportivos, así como yo hago como que saber qué cantidad de alimentos voy a dar para que este niño crezca, se desarrolle. Eso es lo que tú vas a hacer en la parte deportiva, dar la cantidad de nutrimentos que ese paciente va a requerir, de ese deportista va a requerir para cambiar su composición corporal. Dije, wow, eso me resulta muy impresionante, muy llamativo y digo, eso sería excelente. Ajá. Pero eso es lo que tú vas a desarrollar esa habilidad. Dice May, el próximo mes entro al internado clínico, ¿qué recomendarías? Pues algo muy importante, ay, ahí se me ha olvidado, siempre traer pues ahora sí que todo es tu formulario, nosotros manejamos un formulario, ya por ahí les he compartido el formulario. Hola Lilia, saludos ¿qué dice la ciudad Iquitos? Ah, muy bien, desde la ciudad de Iquitos. El formulario tengas incluso no sé si a lo mejor en la universidad les piden como tener pues sí, un cuaderno de notas del tipo de dietas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho un formulario donde vamos a ver todas las fórmulas que de pronto necesitamos, los requerimientos, los laboratorios. O sea, yo muchas cosas no me aprendo de memoria, pero sí traigo de pronto el formulario, por ejemplo, mis percentilas, eso yo lo traigo todo el tiempo. Lo traigo en el celular, incluso si de pronto no voy a algún lado, rápidamente reviso en el celular y ahí tengo mi archivo donde yo voy a revisarlo. Entonces ahí también esa es la otra parte, que sepas dónde está. Estaba regalando, pero el otro día les hice el examen, decíamos el que me contestara. Ahorita vamos a ver si sale alguien, una pregunta en el tema. Este, ya, se lo lleva pues quien me conteste por acá, ¿sale? Sí, 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 con gusto. Uh-huh. Entonces estén atentos. Uh-huh. Podríamos hacer una pregunta un día al azar de lo que vayamos viendo y vamos a ver si la contestan de forma correcta, pues ya les envío ese formulario. Está muy práctico, de verdad. Es lo que usamos, tanto lo uso yo mucho con mis alumnos en cada una de las clases, como también los chicos de servicio social que también lo usan para estar realizando las valoraciones. Uh-huh. Estábamos poniendo como una pregunta, así como un sorteo, y ahí lo estábamos haciendo. Dice Lilia, ahorita estamos llevando el tema de requerimientos energéticos total de cada paciente. Y aún es estudiante, sí. Ah, muy bien, excelente Lilia, felicidades ahí. Saludos Freddy desde El Salvador, me encanta con usted y sus temas. Sí, es muy bonita la nutrición, de verdad. No te, o sea, yo de verdad cada día me enamoro más de ella y es esa magia que tú puedes crear, esa combinación de esos alimentos, como al momento de que tú lo vas a aportar en tu paciente se va a ver reflejado esa mejoría. Aquí lo importante es que sepamos cómo hacerlo, porque no a veces de pronto nos va a fallar, pero preguntamos, hay que preguntar para ser cada día los mejores en esa área y decir, ya yo puedo hacerlo. Dice Freddy, yo también, licenciada Puya, no sé qué sé, ¿cómo podemos ayudar a la gente a través de la alimentación? Me motiva a seguir. Exacto, sí, así es.
Ahora, de verdad, ustedes a veces damos por hecho, como ustedes ya lo saben, piensan que todas las personas ya lo saben. No lo saben, de verdad que no saben todo lo que ustedes ya saben. Amo con más mi profesión, es un crack. Saludos de saludos, gracias Liz. Saludos a Ecuador. Sí, así es justo. Realmente lo que ya ahorita por lo menos, aunque estás estudiando, yo creo que la mayoría de aquí son apenas estudiantes, pero con lo poquito que ya saben ya pueden compartir y de verdad que eso básico que sabemos de la alimentación, este, les es útil mucho a las personas. Me gustaría un día hablar de alergias alimentarias. Ese tema ya lo vimos, Freddy. Sí, ya incluso en un momento tratamos de alergias alimentarias. Ajá, hicimos como 3 o 4 live de ese tema, porque alergias alimentarias es un poquito extenso en las que son más frecuentes, pero igual más adelante podemos retomarlo para poderlo realizar. Uh-huh. Sí, alergias sí. No, alergias es un caso de tremendo, ¿no? Por ejemplo, hay otra enfermedad, por ejemplo, fenilcetonuria, que tratemos una fenilcetonuria, también es muy bonito, y el cálculo es a base de aminoácidos, también es muy bonito. También otra que me gusta muchísimo, por ejemplo, es la parte de glucogenosis, wow, ese es 100% nutricional. Casi la mayoría de errores innatos del metabolismo son nutricionales. Dice, ¿cómo podemos saber que estamos dando las calorías correctas? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo sabes si son las calorías adecuadas? Depende a cuál es tu objetivo que andas buscando en ese paciente. Yo, por ejemplo, de síndrome de jarabe de arce, eso sí no tengo mucha práctica de eso. No, Freddy, ese no. Yo te hablo compartir los que no, de los que no, ni me meto, ¿verdad? Porque esas cosas no. Ahí conozco otras personitas que sí, no, es que esas enfermedades es mucha bioquímica, y sí, hay mucho. Dice, expliqué cómo resolver casos de soporte. Me expliqué cómo resolver. Ok. Ya hicimos algunos cálculos de nutrición parenteral, pero vamos a ver más adelante si vemos algo de algún caso de... Sí, hicimos ya un caso de nutrición parenteral. Bueno, más adelante vamos a retomar otra vez. ¿Sí? Y antes de que se me olvide su pregunta que me hacía, hay alguien por ahí, ¿cómo sabíamos si eran las calorías adecuadas? Yo te puedo decir que yo puedo, mi estimación, vamos a pensar en un niño de 1 año, requiere 1000 kilocalorías. ¿Cómo sé si son las 1000 calorías las adecuadas? Si yo en ese paciente quiero que gane peso, gane talla y está logrando esa ganancia de peso y talla esperada para su edad, quiere decir que esa cantidad de kilocalorías es la adecuada. Si probablemente me esté subiendo o no me esté subiendo de peso, quiere decir que el requerimiento energético es mayor. O me está subiendo demasiado, o sea, se está yendo a la obesidad, ahí tengo que disminuir el aporte energético. La pauta te la va a dar el mismo paciente. Acuérdate que nosotros tenemos estimación de energía en base a las fórmulas, no es una cantidad de energía adecuada como lo podríamos hacer con un calorímetro. Si tienes calorímetro, pues ya te va a dar la cantidad de energía que realmente requiere el paciente. Pero con las fórmulas lo que nosotros hacemos es una estimación energética de lo que necesita el paciente. Y en base a eso nosotros ya vamos a evaluar, ya sea que si está normal, que tú lo mantengas en esa ganancia acorde a su peso y acorde a su edad, perdón. La ganancia de peso y talla acorde a su edad. Si está en sobrepeso, pues que no gane tanto peso, ¿sí? Porque si no de pronto va a seguir manteniendo en obesidad. Y si se encuentra con desnutrición, que gane peso. Entonces, ahí va a depender mucho del objetivo que busques tú en ese tipo de pacientes, y para cada uno de ellos va a ser totalmente diferente. Depende del diagnóstico antropométrico que tú hayas identificado en el paciente para poder decir, esta es la cantidad de kilocalorías que requiere. Dice, me salen pacientes con obesidad mórbida y sedentarios y con la fórmula me salen... Ajá. Ahora, acuérdate que en el obeso sí te va a bajar de peso, pero va a ser, no es como de un mes o 2 meses, ¿no? A veces yo le digo a un paciente, o sea, por lo menos visualízate unos 2 años. Ajá. Entonces se debe restar para que pueda bajar de peso, sí. Pero fíjate, en el obeso, aunque tú le dejes la IDR para la edad, mejorar los hábitos, ejercicio, hábitos de alimentación, lo de comer bien de todos los grupos de alimentos y ejercicio. Ajá. En adultos me parece que lo haces así, en niños, en adultos no tengo tanta experiencia, acuérdense que yo adultos no veo, pero en pediátricos generalmente lo hacemos. Yo me enfoco más en cuanto a mejorar hábitos de alimentación, que realice ejercicio y tome agua, porque es lo que no hacen, los obesos no hacen eso. Si tú empiezas con eso, ya después ya puedes manejar así cantidades más
estrictas. Dice Freddy Lee, ¿qué datos antropométricos son importantes para tener una buena evolución antropométrica? Pues va a depender mucho del tipo de paciente que tengas. En niños, por ejemplo, tenemos justamente estos: peso, talla, perímetro cefálico por la parte del desarrollo neurológico, el perímetro braquial, que por ahí me preguntaban para las reservas de masa grasa, masa magra y grasa. Son estas reservas que los niños tienen en los bracitos para hacer frente a los picos de crecimiento. Para eso requieren esa grasa. Y tú la vas a valorar, por ejemplo, quizás en un paciente que se encuentra con ascitis o con edema o con hidrocefalia, donde ese peso no te va a ser tan valorable, puedes utilizar como referencia de la recuperación del paciente estas reservas corporales. Dice, le hice una pregunta, ¿hasta los 2 años o los no, el perímetro cefálico incluso hasta los 5 años. Realidad de la actualidad de proponer nuevas estrategias de alimentación sostenible. Ay, eso sí, así de momento primero tengo que leer a qué se refiere y ya en base a eso poder ampliarte más esa información, Soto. Déjame checarlo algo para poderte compartir. Y el perímetro cefálico hasta los 5 años. Recuerda que más o menos crece el 90% en nuestro cerebro hasta los 5 años. Entonces, pero tenemos que nutrirlo de forma adecuada para que eso suceda, porque si no lo estamos nutriendo, pues no se va a desarrollar de forma correcta. Y justamente pues en los niños vamos a tomar en cuenta estas reservas corporales, estas que tenemos acá, ¿sale? Justamente tenemos ya con esos indicadores, de esas medidas registradas, ya tomamos en cuenta el peso talla, el peso edad, la talla para la edad, para nosotros evaluar el crecimiento. Recuerda que a diferencia del adulto, en los niños evaluamos crecimiento, tienen que seguir creciendo. Los adultos ya no crecen, ¿sí? A los lados crecemos, pero ya hacia arriba ya no. Los niños sí, tenemos que asegurar que crezcan de forma adecuada, ¿sí? También es útil la parte del IMC, pacientes con sobrepeso o obesidad, para saber identificarlo y cuál es la evolución. El índice cintura-talla, ya veíamos en otro momento que se está pendiendo un videito a hacerles. ¿Cuánto es lo primero que tiene que crecer? Checa tus tablas de percentilas de la OMS y en base a eso tú vas a evaluar, por ejemplo, si tienes un niño de 3 años y lo citas en 3 meses, tú checas ahí en tus percentilas cuánto debe pesar a los 3 años y cuánto a los 3 meses. Vamos a pensar si a los 3 años debe pesar 3 por 2, 6 más 8, 14. 14 y por ejemplo a los 3 meses debe ganar, no sé, 200, vamos a poner 300 gramos. Si eso es lo que tú esperas que gane en esos 3 meses, es lo adecuado. Si no, ¿qué está pasando? O quizás está yendo demasiado. Porque también hay de pronto pacientes con obesidad que nos van a ganar más peso de lo esperado para su edad. Ahí te puedes dar una idea. De pronto también hay algunas referencias sobre rangos, pero así de rápido lo puedes hacer con esas percentilas o con los rangos y ahí te puede dar esa información. También. Entonces ya en base ya te das esa idea. ¿Vale? Y el índice de cintura talla ya decíamos que justamente nos va a indicar el riesgo de síndrome metabólico en los niños. Ya por ahí lo vamos a, siempre y cuando esté relacionado con el IMC de obesidad más índice cintura talla mayor de 0.5, este niño tiene 12 veces más riesgo de desarrollar síndrome metabólico. ¿Sale? Y las reservas corporales que por ahí, vamos a poner aquí, sí, ya lo puse aquí, para hacer un videito así chiquito, rápido, donde puedas tú aprender a sacar las reservas corporales y qué evaluar en esas reservas corporales. En los niños, de verdad, yo por ejemplo en los prematuros ganan 0.5 centímetros por semana en cuanto al perímetro braquial y el milímetros de pliegue cutáneo tricipital como 2 milímetros. Entonces sí es importante dar ese seguimiento a esos niños y más cuando de pronto quizás no los puedes pesar o no los puedes mover, te son útiles esas reservas para que tú te des idea si la cantidad de energía que por ahí me preguntaran es la adecuada, realmente se está viendo reflejada en un adecuado anabolismo, en una adecuada ganancia de peso y de talla en ese paciente, ¿sí? Y tú poder corroborar, miren, realmente este paciente con esta cantidad de kilocalorías que yo estoy administrando está teniendo la ganancia de peso y de talla esperada para su edad. ¿Ya ves? Ahí tú estás ya evidenciando que tu intervención es importante para recuperar la nutrición de ese paciente. Y esa recuperación se va a ver reflejada en la condición clínica del paciente. Tú lo vas a ver en una semana cómo esa recuperación se va a notar, porque ya está más activo, ya sonríe, ya se mueve,
ya se puede poner a caminar, ya puede incluso hasta llorar, así tan fácilmente, ¿no? Entonces, cosas que de pronto yo les decía, vemos en los niños normales, en los niños enfermos no los vamos a ver esas cosas. Por eso es importante, observa nada más a los niños, cuál es su comportamiento, porque ese comportamiento de un niño sano no lo vas a ver en un niño enfermo. Pero en esto te va a apoyar para identificar cuáles son las complicaciones que puede tener ese paciente en ese momento. ¿Sí? Obsérvalo cómo nos comportamos, tanto niños como adultos, el adulto mayor, cuáles son esas actitudes que tiene día con día, y te van a dar mucha información que de pronto ni tú te esperabas que estuviera ahí. Ahora, dentro de la parte de los bioquímicos que vamos a revisar, pues obviamente tenemos una química sanguínea, una hemoglobina glicada. Muchos de esos también ya el mismo médico se los indica. Por ejemplo, acá nosotros, este tipo de pacientes lleva seguimiento en consulta externa con endocrinología, y cada 3 meses ya les cita todos sus laboratorios para que los tenga para darle seguimiento. En algunos casos cuerpos cetónicos, un perfil de lípidos, una albúmina en orina en pacientes. Recuerden que una de las complicaciones es un daño renal, entonces también hay que estar al pendiente de la función renal. Ya urea, creatinina, pues ya viene la química sanguínea completa, al igual que el ácido úrico, ¿sí? Y pues ahí algún otro que tú consideres, pues ya podrías también agregarlo. Pero estos te van a dar muchísima información de cómo el cuerpo se está metabolizando toda la cantidad de nutrimentos, y ahí se va a ver reflejado. Ahora, también es importante indicarle un automonitoreo, y más a este tipo de pacientes, incluso ya con endocrinología. Yo ya he visto que ella misma le indica el automonitoreo, el registro de los dextrostics, dependiendo cómo se encuentra en ese momento, ya sea en pre y postprandial, en desayuno, comida y cena, y las colaciones, pero ya es en conjunto con la parte médica. Y el paciente ya lleva sus registros de estos dextrostics que se va a tomar. Ya ahora pues ya hay muchos aparatos, ahí sí no tengo tanta información al respecto, que ya te dan los niveles como tal, ya no se tienen que estar picando, sino que no sé, ya hay un aparatito, ahí ya te dice cuánta cantidad de glucosa tiene el paciente. Entonces ese sería ya lo más práctico, porque no tiene que estarse picoteando cada rato. Pero también pues ya los costos de cada uno de ellos pues implica pues una inversión, ¿no? Que el paciente va a tener que un momento que invertir en esa situación. Pero aquí lo importante es que nosotros visualicemos cómo es esos monitoreos, cómo se encuentran. Ya sea que los indiquemos antes de comer, preprandial antes de comer, post después de comer, entre menos de 100 y menos de 140 miligramos por decilitro. Más o menos antes de la comida, va a depender mucho de en qué situaciones, ya sea dónde se están dando las hiper o las hipoglucemias. Tú en base a eso puedes decir, mira, te sugiero que, te lo midas en el desayuno, porque después del desayuno me estás presentando hiperglucemias. ¿Qué estás desayunando? Entonces, todo eso, pues ya tú vas a valorar cuál es el momento crítico que a ti te es necesario para poder valorar a este paciente y que requieres para darle seguimiento a ese tipo de alimentación. Por ejemplo, aquí nos dice también los objetivos de la glucosa plasmática. La preprandial, o sea, entre 70 a 130, la post hasta menos de 180, y la hemoglobina glicada menor de 7%. Entonces ya ahí también nos da un indicio de cuánto, incluso en los mismos laboratorios te da como que la referencia, cuánto debería de estar o cuánto es lo recomendable para ese paciente, y ya sobre eso ya te das un seguimiento. Ahora, estos la mayoría también se ven con el médico, no solamente nutricional. El médico ya ajusta los medicamentos y la dosis de insulina, y tú sobre esa dosis de insulina y los medicamentos que tiene, tú vas a ajustar el tipo de alimentación. No, yo es así como que, no, le va a poner usted tanta insulina. No, la insulina es el trabajo del médico. A nosotros nos corresponde trabajar el tipo de alimentación, qué cantidad de cada uno de hidratos de carbono vamos a manejar por tiempo de comida. Eso sí nos corresponde a nosotros. Por eso es importante saber cómo funcionan las insulinas. Si tú sabes cómo funcionan las insulinas, vas a poder identificar qué cantidad de alimento está ingiriendo y cuál es el efecto de esa insulina sobre esa cantidad de glucosa en esos alimentos, ¿sí? Por eso digo que yo creo que ese tipo de paciente es el que más puedes ver o conocer cómo el cuerpo metaboliza
la cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir, por eso justamente vamos paso a pasito, para que vayamos identificando, ¿sale? Y dentro de la parte de los clínicos, que es importante, ya también está el desarrollo puberal, pues ya el médico identificará si hay algún retraso y cuál es la pertinencia que va a hacer en ese momento. La presión arterial también es importante, el seguimiento, el fondo de ojos, la inspección de los pies y las piernas. Ya decíamos que ese tipo de situaciones no es tan incidente en la parte pediátrica porque muchos de ellos son reciente diagnóstico, llevan 1 a máximo 2 o 3 años con diabetes, pero todos ellos van a evolucionar a adultos y en los adultos es donde sí se van a ver todas estas. Que no, o sea, muy pocas veces llegamos a ver un paciente diabético con un daño renal, por ejemplo, niño. Pero en un adulto, ahí sí lo vas a ver tú. Nosotros no vemos tanto eso, ¿sí? Pero obviamente estos niños van a crecer y van a pasar a ser adultos y es ahí donde van a llegar contigo. Uh-huh. Ahora sí vamos en punto, donde el tema, estas dos, que incluso aunque nada más veamos estas dos, nos van a servir como conocimiento para conocer cuál es la función que va a tener la comida al momento de que estemos poniendo la insulina. Mira, en condiciones así normalitas, sin enfermedad, sin diabetes, cada vez que tú comes se libera insulina. Ajá. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo en este momento hidratos de carbono, que son azúcares, y quien se encarga de metabolizar ese azúcar, ya decíamos previamente en la clase, es la insulina. La insulina es la que va a actuar sobre esa cantidad de azúcar para disminuirlo, ya sea que la almacene a través del glucógeno en el músculo o en el hígado, o también a través de triglicéridos en el tejido graso. Ajá. Es su forma que va a disminuirla. Entonces tú comes azúcar, se libera insulina. Por eso aquí me tiene desayuno, estoy comiendo en el almuerzo, la merienda y la cena. Si yo como, se va a liberar insulina. Pero también aquí, esta línea basal que está acá es una línea en condiciones de ayuno, por ejemplo, por la noche, pues probablemente tu cuerpo, tu cerebro necesita glucosa. Y dices, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer si no voy a cenar en ese momento? ¿Cómo se va a liberar la insulina? Ahí se mantiene una insulina basal, así de forma, ahora sí, en mínimas cantidades para que se siga utilizando esa cantidad de glucosa, ¿sale? Y esa es justamente la que en algún momento vamos a conocer como glargina. Es justamente, las glarginas no hacen los picos como estas. Ajá. La mayoría, por ejemplo, una insulina intermedia hace picos, o sea, ¿qué quiere decir? Tiene un máximo efecto. Ahorita vamos a ver los efectos de las insulinas y algunas duran más, pero la que no hace picos es la glargina, las insulinas de acción lenta. Es como las que van a simular la secreción basal de insulina. Muchas de ellas ya el médico va, de acuerdo a la clínica del paciente, va a decir, bueno, yo le voy a indicar una insulina lenta y una rápida para los tiempos de alimentación, simulando lo normal como lo trabaja el cuerpo. Pero puede ser que le funcione así, o sabes que dice, no, pues es que esto no nos está funcionando porque no tenemos un buen control de la glucosa, vamos a tener que cambiarlo. Ahí tienes que ir observando cuál es el siguiente cambio para poder adecuar ahora tu plan de alimentación a ese. Por ejemplo, aquí en condiciones normales tú dices, bueno, si yo desayuno, recuerda que ahora, yo desayuno, almuerzo, por este ejemplo, ¿no? Meriendo y la cena, ¿sí? Cada vez que yo como se libera insulina. Pero recuerda que en el paciente con diabetes no hay insulina. Y es aquí donde se la vamos a administrar. Se la administra él, ya sea por bomba de insulina o a través de inyectada, va a depender ya del tratamiento que tenga. Pero ahora ese va a ser el efecto, la insulina se va a colocar de forma externa. En nuestro caso, la insulina, pues obviamente se secreta por el páncreas, se libera y va a disminuir esos niveles de azúcar. Al igual ahora con el paciente que tiene diabetes, la misma insulina va a disminuir esta cantidad de glucosa por cada tiempo de alimentación que se la administre. Pero aquí es importante identificar cómo se la están indicando, porque por ejemplo, hay diferentes esquemas de insulina. Aquí vamos a aprovechar este ejercicio. Hay algunos que tienen glargina porque van a simular la basal y les dice el médico, cada vez que coma se va a poner 5 unidades de insulina rápida. Bueno, quiere decir que cada vez que coma va a ponerse, es como si el cuerpo liberara esas 5 unidades de insulina para poder metabolizar esa cantidad de glucosa
que está ingiriendo. Ajá. Entonces, ese es como el efecto normal. Ahora, hay veces que le dice, generalmente en el adolescente, por ejemplo, en algunos casos incluyen 3 comidas al día. Esas 3 comidas al día van con aplicación de insulina, ¿sí? Pero, por ejemplo, en algunos casos pueden tener insulina rápida e insulina intermedia. Ahí es donde se van a combinar. Hay veces por lo que de pronto me comenta la doctora que la insulina, por ejemplo, la insulina rápida por tiempo de alimentación lo indican más con el paciente adolescente por los horarios, por el estilo de vida que tienen, que claramente de pronto sus horarios de alimentación son muy irregulares y por eso es que le hacen por cada tiempo de alimentación. Pero, por ejemplo, en algunos casos de los niños más pequeños pueden llegar a tener insulina rápida e insulina intermedia, porque ahí ese tipo de insulina ya nada más viene la administración de 2 veces al día, una por la mañana y una por la tarde, ¿sí? Entonces sí es importante que veamos cómo actúa, cómo es la función normal de esta insulina en el cuerpo para nosotros saber ahora cómo va a actuar ese otro tipo de insulina de acuerdo a los horarios que tiene indicado y ahora de acuerdo a la cantidad de comida. Si tienen alguna duda, por acá me la ponen, aquí estoy al pendiente y en dado caso que algo no haya quedado claro. Ahora, esto es lo normal, cada vez que come, pues ya se libra, ¿no? Solamente que ahora se la vamos a administrar para que pueda utilizar esa cantidad de glucosa que comió en su comida para poderla disminuir y esa glucosa disminuya, que se mantenga sobre rangos normales y no persista la hiperglucemia. Ahora, este otro que viene acá, cada una de las insulinas tiene esta situación de inicio de acción, tiene un máximo efecto y un fin del efecto, todas lo tienen. ¿Qué quiere decir? Cuando van iniciando el efecto, realmente la cantidad de insulina que está liberada, o sea, más bien que está accionando, digamos, propiamente, es menor, a diferencia cuando tiene este máximo efecto. Aquí incluso te muestra en este dibujito, ya veíamos la vez pasada ese libro, a mí me encantó muchísimo porque justamente te explica esto. Y aquí incluso si yo por ejemplo, esta comida que se ve más abundante, la agrego en el espacio A, que es el inicio del efecto, quizás va a mantenerse la hiperglucemia por más tiempo, porque la cantidad de insulina que hay no es muy alta, no es muy alta para poder hacer efecto sobre esa cantidad de alimentos que yo estoy administrando. Entonces yo lo que voy a procurar que esa cantidad de comida que voy a estar dando para que se pueda metabolizar y pueda ser útil para el crecimiento, la voy a dar cuando sea un máximo efecto, que es este rango del B. Ahorita vamos a ir viendo que todas las insulinas te van a indicar cuál es el inicio del efecto, su máximo efecto y el fin del efecto. Por ejemplo, si yo doy esta comida abundante igual en una etapa C, pues esa hiperglucemia se va a mantener por más tiempo, porque la cantidad de insulina no va a ser suficiente para poder metabolizar toda esa cantidad de hidratos de carbono que yo estoy ingiriendo. Entonces, por eso este esquemita es básico que tú lo comprendas, porque en base a eso tú vas a poder hacer un esquema donde digas, a ver, cuál es la cantidad de insulina que en este momento tengo y cuál es su inicio, máximo y fin del efecto, para yo poder asegurar que esa cantidad de hidratos de carbono que yo estoy dando por cada tiempo de alimentación realmente se metabolice de forma adecuada y mantenga en niveles normales esa glucosa. Este cuadrito es muy básico, ¿sale? Ay, me comenzó aquí mi pesito, espera. Ahora, este también. Mira, aquí justamente ya te va diciendo los tipos de insulina. Este es, por ejemplo, un pico máximo, me parece que es una insulina rápida. No, esta es, sí, más o menos. Aquí tiene glosario de tiempos de acción. Tiempos de acción. Cuando más pico máximo, cuando la insulina está en su máxima potencia, mira, este también está muy bonito, en su máxima potencia es para este ejemplo, es de 2 a 4 horas, me parece que este es de la insulina rápida, déjame regreso acá, máximo efecto, sí, es de la insulina rápida, mira, de 2 a 4 horas. Aquí si te das cuenta, ahorita te voy a explicar esto, pero así se manejan más o menos todas las insulinas, todas tienen un inicio, pico máximo y duración del efecto. Por eso es importante que tú identifiques cómo es ese pico máximo.
Así es, esto también pasa en la embarazada. En la embarazada casi la mayor parte utilizan insulina rápida e insulina intermedia. Y por eso en base a eso tú puedes hacer los ajustes. En ellos, por ejemplo, sí ameritan 2 colaciones por el tipo de insulina que están manejando. Pero, por ejemplo, para la adolescente que tenga una insulina rápida por cada tiempo de alimentación, con 3 tiempos de comida que haga, y además el adolescente que es un poco medio rebeldón, con 3 comidas que haga y se aplique la insulina es adecuado. Pero en una embarazada, y si ya no sé, ahí tendría que preguntar en el médico ginecólogo, porque seguramente se ayuda más a mantener los niveles de glucosa en la embarazada. Yo creo que también por no estarla picoteando cada rato, el tipo, ahorita vamos a ir viendo cuál es ese efecto de esas insulinas. Una intermedia tiene un máximo efecto, es más prolongado ese pico máximo. Mira, aquí justamente cuando dice aquí pico máximo, cuando la insulina está en su máxima potencia. Wow, eso está muy padre. Inicio de acción de 30 a 45 minutos. ¿Qué quiere decir? Aquí importante es esto, porque de pronto si tú le pides, si se va a poner la insulina, pero aún no tiene la comida en ese momento, ahí, o sea, en lo que le traen la comida, en lo que lo preparan, no, son 30 minutos que ya va a empezar a actuar y si no come le va a dar una hipoglucemia, ¿sí? Por eso este tipo de insulina rápida casi que debe se puso la insulina y ya está comiendo, porque empieza aquí ya a actuar. Tiempo en el que la insulina inicia su acción para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Pero si tú no le estás dando de comer, aquí te va a dar una hipoglucemia. Por eso es muy importante explicarle al paciente, cuando te pongas este tipo de insulina, casi que debe estar ya el desayuno preparado y ponerte la insulina y comer. Ajá. Porque entonces le va a dar una hipoglucemia. ¿Qué llega a pasar? Es que me puse la insulina y me fui sin desayunar. Pues le va a dar una hipoglucemia, es casi seguro. Y es importante explicarlo, porque de pronto dicen, no, pues no sé por qué me pasó, pues fue eso, justo. Uh-huh. Ahora, ya veíamos el pico máximo y pues, la duración, ¿cuánto dura ese efecto? La duración, por cuánto tiempo la insulina actúa para bajar su nivel de azúcar en la sangre, por cuánto tiempo va a actuar. Aquí, por ejemplo, son todavía hasta 5 u 8 horas. Quizás, por ejemplo, no sé, desayunó a las 8 de la mañana, ¿no? Ya aquí va a empezar a actuar 8, 9, 10, cuando ya toda esa cantidad de energía que ya se empieza a ingerir, a digerir, a absorber, llega ya a la sangre, es justamente entre 2 a 4 horas. O sea, por eso es que te tomas el en lo que comes, tal, en lo que se va digiriendo son 2 horas. Y en esas 2 horas ya esa insulina está actuando para que esa glucosa que tú te acabas de ingerir ya se esté metabolizando, ya se esté introduciendo a tu célula, que decíamos que la insulina es la llavecita para que esa glucosa que está allá afuera se pueda introducir a la célula y genere energía para la síntesis de tejidos, hormonas, enzimas, para lo que sea necesario, ¿sí? Pero si yo no lo comí y me fui sin comer, le va a dar hipoglucemia. Pero es importante que tú sepas aquí cuál fue la insulina que se administró, ¿sí? Porque te van a llegar pacientes así, es que me puse la insulina, pero nada más, y depende también, ahorita vamos a ir viendo de las unidades que se va a poner, cuánta cantidad de hidratos de carbono se va a comer, ¿sí? Que es lo que normalmente manejamos en un momento como conteo de hidratos de carbono. Yo se los voy a enseñar cómo yo lo manejo, porque realmente quizás por ahí luego sacan factores de corrección y esas cosas. Ajá, ahí también puede ser. Dice, bueno, ¿cómo se calcula el peso ideal? Generalmente en niños lo usas, peso ideal no manejamos, quizás en adultos sí. Y en niños lo que hacemos, pues el peso ideal es conforme a la edad de las percentilas, ahí lo podemos hacer. Ajá. Pero en adultos tengo uno así que de pronto uso, que es ese, de los poquitos que me sé. La edad no. La estatura de la paciente, si es en mujer, el promedio de la estatura menos 25 en mujeres y en hombres menos 20, ¿no? Es el que yo me sé. No sé si ustedes saben algún otro, pero es el que de pronto me sirve pues, solamente para adultos. No veo adultos, acuérdense que yo no veo adultos, solamente veo niños. Y de niños se me pueden preguntar, pero de adultos no. Que de adultos no sé, muchachos, de adultos no veo adultos. Ajá. Y en que me quedé, ok. Entonces sí es importante que sepas esto, porque depende del paciente, de decir, es que doctora, no sé, y me adelanto un poquito, más o menos en promedio una unidad de insulina rápida
en promedio te va a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono, que quiere ser un equivalente a una porción de cereales, una de fruta, más o menos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú le indicaron 5 unidades de insulina rápida y solamente llega a pasar, es que nada más me tomé un taco de frijoles o un taquito de huevo, un solo taco, y de rato me dio una hipoglucemia. Pues ¿cómo no le va a dar hipoglucemia si solamente está comiéndose un hidrato de carbono sobre 6 unidades de insulina? Dice, en caso de un joven adulto de 22 años, su estatura de 1,60. Un adulto, por ejemplo, el promedio de 1,60 son 80, ¿no? Menos 20 son 60, de 60 kilos. Ahí está. Uh-huh. Si es hombre, menos 20. Si es mujer, menos 25. ¿Sí? O sea, el promedio es 160, la mitad de 160 son 80, ¿no? 80 centímetros, 80 kilos más bien. 80 kilos menos 20, nos quedan 60. Uh-huh. Ahí está. Les decía, una unidad de insulina rápida, ¿no? Entonces, una insulina rápida metaboliza en promedio 15 gramos de hidratos de carbono. Esto en los periodos del preescolar, escolar. En el adolescente va a variar un poquito más, porque en el adolescente se va a liberar más hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar que la insulina haga su chamba, haga su trabajo. Entonces quizás ahí en algún momento esa insulina rápida te va a metabolizar en promedio 10 gramos de hidratos de carbono, para que más o menos te des una idea, ¿sí? Ahora, entonces vamos a pensar que nos quedamos con los 15 gramos. Si yo le estoy poniendo 5 unidades de insulina rápida, por lo menos tengo que meter 5 porciones o 5 equivalentes de hidratos de carbono, 5 porciones por lo menos de cereales, de frutas, y quizás a lo mejor consideras algo de leche, no sé, dependiendo del tiempo de alimentación. Y las verduras pues difícilmente tienen poca cantidad de azúcar, pero vamos a pensar que le doy, no sé, quizás unas 3 tortillas y una, ¿cómo se llama? Un equivalente a una porción de frijoles, de leguminosas. Ya ahí estoy cubriendo los 5, ¿sí? Más aparte lo que venga, ¿no? Lo que sea. Pero es a lo que voy, que sepamos que en base a esa cantidad de insulina, cuánto le va a corresponder. Ahora, no quiere decir que a más cantidad de insulina yo le vaya a poner mayor cantidad de hidratos de carbono, no. Tú haces tu plan de alimentación y lo vas a dividir en cuántos tiempos, no, le voy a poner 3 o 4 tiempos de alimentación y cuántos hidratos. Hay ocasiones que el médico le va a poner más cantidad de insulina porque las hiperglucemias están muy persistentes. Entonces yo le pongo 5, pero no quiere decir que yo le voy a dar los 5. Tú tienes que considerar lo que puedes llegar a manejar a 5, pero no es que tienes que dar los 5 ahí. Quizás si están muy persistentes las hiperglucemias, entonces quizás manejo nada más 3 o hasta 2, no sé. Ahorita va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente. Ya en el transcurso de todo esto vamos a hacer un ejemplo de un paciente por ahí vimos uno en la consulta, de un niño que lleva muy buen seguimiento en plan de alimentación, para que veamos en base a la cantidad de insulina cuántos hidratos de carbono tenemos que manejarle. Y quizás de pronto dices, bueno, pero si en la mañana se pone 5 y tú nada más me le pusiste 3, sí, le puse nada más 3 porque aún las hiperglucemias están muy elevadas. Entonces ese extra de glucosa que tiene la sangre, con esa insulina que yo estoy manejando, va a ayudar a que esa glucosa disminuya. Por eso es importante si te das cuenta, aquí es muy dinámico, toda la parte de nutrición es dinámica. Yo no te puedo generalizar algo, de pronto nuestra mente nos dice, es que dime cómo es, así, así, así. No, no va a ser así. No puede ser así porque todos tus pacientes van a ser diferentes. Y quizás a lo mejor a alguno le pusiste tortillas y resulta que no le gustan las tortillas, por poner un ejemplo. O no comió tortillas y comió pan. Ok, ¿cuánto comió de pan? No, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero es a lo que voy. Y es ahí donde tu interacción, tu análisis que vas a tener el paciente es lo que te va a dar tu plus, es lo que te va a diferenciar, porque tú vas a poder valorar toda esta información que tienes en el paciente. Y este dibujito como el anterior son básicos porque tú entendiendo este y el anterior vas a decir, este paciente tiene este tipo de insulina, entonces ya sé cómo voy a organizar su plan de alimentación. Porque si tú conoces que todas las insulinas tienen un inicio, un máximo y un fin del efecto, ya sabes ahí. A ver, ahora vamos a ver, déjame ver.
Si me pusieron atención, vamos a ver. Una pregunta, si el paciente, vamos de forma muy general, y el primero que me contesta ahí, que me aparezca, porque no hay que me aparezca, vamos a ver. Si el paciente tiene, vamos a pensar, si tiene, vamos a poner 5, vamos a poner, no, vamos a poner 8 unidades de insulina rápida, 8 unidades de insulina rápida en la comida, ¿cuántos hidratos de carbono tiene que comer? De aquí al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, muy bien, Julia. Está bravo. Julia me apareció primero. Juliana Cantallano, no sé, ahí se me fue. Ahí está, Julia. Julia. Ahí, Julia. Muy bien, Julia. Muy bien, felicidades. Estás poniendo atención. Muy bien, todas las demás también. Lu, Rox, Dayana. O sea, sí, estar al 100. Y la primera que me apareció aquí fue Juliana Catalanos. Catalano es 7. ¿Sale? Por ahí mándame un mensajito en privado para enviarte una copia del formulario y con todo gusto. Tanto el formulario como las presentilas pues están ahí para que tú las puedas utilizar y aquí lo vamos a estar ocupando mucho en cada uno de los casos clínicos. Es como la base que nosotros requerimos para poder intervenir con todos nuestros pacientes, porque necesitamos calcular energía y también solamente qué cantidad de proteínas, porcentaje de macros vamos a utilizar en ese paciente. Muy bien, Juliana, felicidades. Ya me mandas el mensajito privado y te lo hago llegar para que puedas contar con él. Muy bien. Bueno, chicos, ahí casi ya estamos a terminar 1 hora. Aquí nos vamos a quedar porque todavía nos falta ver todo lo demás que nos viene más adelante acerca, conocer todo el tipo de insulina, cómo va a actuar, qué tipo de alimentos vamos a manejar, cuáles son, cómo vamos a estar vigilando que esa insulina se administre de forma adecuada. Saben que realmente si el paciente abusa del mismo tipo de punción, si siempre se inyecta en el mismo lugar, llega a formar un tejido cicatrizante muy fibroso y eso hoy fue el día, hoy generalmente los hago a las 7, Evelyn, pero hoy no me adelanté un poquito a las 5:30 porque tengo una clase ahora para mí, ahorita en un ratito más, incluso ya hasta debe de estar por allá y ahorita voy para allá. Sí, pero realmente los hago a las 7 de la noche, sí, a las 7. Pues más o menos anden pendientes entre las 6 y las 7, porque no sé, el viernes, pero igual, lo ideal sería a las 7, que es normalmente. El sábado no, los sábados, no, Belén, ahí me descanso. Y tú el sábado seguramente andas en de la fiesta, no creo que quieras tomar clases de nutrición, así como que, ay, sí, estoy un sábado, voy a tomar clases. No, yo creo que ahí también pues hay que respetar nuestros horarios de relajación, de disfrutar de la vida y también nuevamente generar esa energía para lo que viene. Sí, el viernes sí. Ok, sí, los días generalmente martes, miércoles, jueves y de pronto si no doy en algún día me tomo el viernes también para cumplir por lo menos 3 días a la semana para que platiquemos esto. Y ya de pronto en algún momento yo les comparto muchos videitos para que ustedes vayan paso a pasito irse familiarizando con toda esta terminología de la nutrición pediátrica, ¿sí? Sí, y ahí todavía nos falta, después de todo esto vamos a ver ya un caso clínico donde vamos a poder ya interactuar con cada uno de estos. Mira, a ver, según yo, a ver, vamos a ver, déjame aquí. Bueno, aquí muchísimas gracias a cada uno de los que nos enviaron estos regalitos. A Gao, muchísimas gracias, Gao. Freddy Ramírez también. Abigail, gracias, Abigail Cor. Y a Musa se llama también. Están muy espléndidos el día de hoy. Muchas gracias. Licenciado, intercambio de alimentos. ¿Hay algún video de intercambio de alimentos? No, fíjate, ese no he hecho ninguno. A ver, vamos a ver. Ese me gusta hasta mis pacientes, fíjate. Ese me voy a hacer uno. Porque de pronto tengo mucho material en algunos por ahí y ya yo mando de referencia a mis pacientes por si tienen alguna duda, revisen ese tema o revisan así y ya no sé, pero fíjate, ese no se me había ocurrido, gracias Rox, para para poderlo hacer como un video un poquito ya más formal, tanto para ustedes como para los pacientes. Fíjate, eso estaría interesante. Ese no se me hubiera ocurrido.
Digo que por ejemplo aprendo, yo aprendo mucho de ustedes, ¿eh? Pues es que aquí me preguntan cosas que, ay, ¿y esto qué sería? No sé. Entonces ya investigo y mira que ya tengo ya mis apuntes. Digo, ah, mira, estos son los que están interesantes para tomar. ¿Sí? Sí, ajá. En vivo, en un vivo, en un vivo. Ah, ok, en un... estaría muy bien. Intercambio de alimentos. Bueno, nosotros lo manejamos acá como sistema de equivalentes. ¿A eso te refieres o a qué? ¿Cómo que sería? Sí, acá lo manejamos nosotros un sistema de equivalentes y ya. Pero fíjate, esto es interesante. Quizás nosotros como nutriólogos ya lo sabemos, sabemos qué cantidad de cada nutrimento tiene por grupo de alimento, ¿no? Pero los pacientes no. Y yo como que esto no lo he visto muy frecuente. Aquí la parte es donde yo les digo, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero de pronto como queremos hacer lo mismo que los demás hacen, tienes que innovar con cosas diferentes, alguien que no, algo que los demás no hayan hecho. ¿Cómo reemplazar? Pero si pudiese me agradaría por la opinión de cambio o ah, ok. Sí, justo a final de cuentas. Pero aún así, yo por ejemplo pensaría que en un paciente diabético aquí puede comer de todo, aunque realmente por ahí hay quien de pronto dice, no, no puede comer sandía, piña y todo eso. Yo en lo personal sí se los dejo, pero es importante combinar los alimentos, porque va, cuando veamos la parte de la alimentación, si yo los combino, disminuye la carga glucémica por la cantidad de grasa y proteínas que tenemos en la dieta. No es lo mismo cuando yo solamente como un solo alimento en esa en cantidad elevada, pues obviamente el efecto va a ser en una elevación de la glucosa. Pero si esta lo combino junto con grasas, junto con proteínas, esa disminuye una es la digestión, la absorción y también solamente la absorción de cada uno de estos nutrimentos, porque disminuye el vaciamiento gástrico, es más lento. Es más lento cuando tú combinas de todos los grupos de alimentos a cuando nada más comes de uno. Por ejemplo, cuando el índice glucémico, justamente, se en esa apoyo de maduración, así es. Es importante considerarlo, pero en combinación con todo lo demás, porque de pronto nos casamos, sí, tenemos alimentos con índice glucémico muy alto, ah, entonces no se lo vamos a dar. Se lo puedes dar siempre y cuando lo combines con todo lo demás. Y si dentro de tu pauta de plan de alimentación es orientar y que aprenda a comer de todos los grupos, ahí es donde lo vas a considerar. Al menos que de pronto lo veas medio, sí, de pronto vemos los pacientes medio un poquito no apegados al plan de alimentación, ahí tú dices, no, mejor no se lo dejo y más adelante lo volvemos a retomar y le voy a explicar que puede comerlo, pero en esta cantidad. Tú te das cuenta cuando el paciente es muy, hay unos que son muy dedicados, que tienen muy en orden toda su alimentación más que nosotros, incluso tienen desayuno, comida y cena, qué comieron y en qué cantidad, lo anotan en su libreta como parte de esa automonitoría y hay otros que no llevan nada. Entonces ahí te das cuenta. Entonces en ese caso, de los que no llevan buen apego, ahí sí yo, por ejemplo, se los quitaría. Porque dije, no, pues si de por sí no me sigue lo demás, y aquí con estos que yo le dejé libres, los va a comer en mayor cantidad. Ahí sí. Pero si el paciente es muy ordenado, muy disciplinado, ahí puedes ya llevar un seguimiento mucho más cercano para poderle orientar sobre qué cantidad de alimentos ingerir en cada tiempo de alimentación. Ahí sí. Uh-huh. Sale que más dudas, preguntas antes de ya irnos. Oh, ya pasamos un poquito, ya lo voy a recortar por ahí. Ya en más o menos el fin de semana ya los subo, los comparto por ahí. Y si no, pues ya revisan ahí en mi perfil donde pueden encontrar también más información acerca al respecto. ¿Sale? Bueno, chicos y chicas, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco muchísimo su atención y el estar aquí compartiendo conmigo este tiempo y esperamos el día de mañana vernos más o menos como a las 7 de la noche para poder siguiendo, gracias a Dayana, para seguir compartiendo todo esto. Sí, Yalix, esperamos más información, claro que sí, gracias Rox. Y por ahí la compañerita que se ganó el formulario, ahí pues mándame un mensajito para poderte hacerlo llegar. ¿Sale? Muchísimas gracias, que descansen, bonita noche y nos vemos el día de mañana. Bye bye, gracias. Y aquí ya nos vamos. Bye bye.